Audio de mercados de Andbank de martes 9 de mayo de 2023. Obedeciendo a una ley irrevocable, la historia siempre niega a los contemporáneos la posibilidad de conocer en sus inicios los grandes movimientos que determinan su época. Como ocurriera en el 29, en la crisis de los 70, en la crisis financiera del 2008, no supimos entender en sus inicios esos grandes movimientos que debían desarrollarse. Y me pregunto si hoy, en 2023, como en aquellos años, estamos entendiendo bien, en sus inicios, estos grandes movimientos que estamos viendo. Y por estos grandes movimientos me refiero a los primeros efectos visibles del cambio de régimen monetario. Régimen monetario que ha pasado de ser el más laxo de la historia, que provocó un movimiento, una actuación, una respuesta alocada por parte de los inversores, como si tuvieran miedo a ser los últimos en ganar dinero, en una época de vacas gordas y de dinero fácil, ¿no? Ese movimiento alocado, estoy convencido de que no puede deshacerse de una forma tibia. Los primeros efectos los estamos viendo ya con la crisis bancaria. Y la pregunta es clara, ¿no? ¿Cuán seria es esta crisis bancaria? ¿Cómo acaba esta crisis bancaria? Bien, para intentar valorar el tamaño del riesgo, pues igual que los mineros usan canarios, pues los financieros utilizamos un símil, ¿no? Un símil que tiene que ver con la pesca por explosión, ¿no? La detonación en alta mar provoca la aparición de peces en la superficie, ¿no? En función del tamaño de la detonación, veremos un número mayor o menor de peces y un tamaño de los mismos mayor o menor. Cuanto mayor sea el número y mayor sea el tamaño de los bancos, significa que la detonación, el efecto, la importancia de la crisis es mayor. Y debo decir que en la superficie vemos peces, bastantes y algunos muy grandes. Hablo de Silicon Valley Bank, Singular Bank, First Republic Bank, ahora están en situación crítica PacWest Bank, Western Alliance Bank. Tengan en cuenta de que entre esos nombres se encuentran 3 de las 4 mayores quiebras bancarias de la historia norteamericana. Por lo tanto, es innegable que la entidad de las dificultades es importante. Lo cierto es que han habido momentos recientemente en los que me pregunto si esto puede acabar en una crisis que recordemos dentro de una década, como la crisis de los bancos regionales. Siendo muy simplista, comentaba esta mañana con mis compañeros, toda la situación actual me trae a la memoria las palabras del escritor Shakespeare en su obra El Rey Juan. Decía el escritor: un cielo tan cargado no se despeja sin tormenta. Y es indiscutible que el cielo financiero está cargado y que los vientos de tormenta se dejan entrever. Y se dejan entrever porque se hace necesaria la intervención de nuevo del Tesoro, de la Fed, de los grandes bancos como JP Morgan para evitar que la situación se descontrole. La Fed sabrá lo que hace. Los policy makers susurran que pueden haber acabado con su endurecimiento monetario y los problemas para los bancos, pero la verdad es que no garantizan el fin de la subida de tipos de interés. Por lo tanto, nada nos garantiza hoy que el problema se ha acabado. Recientemente, la semana pasada, han vuelto a dar un nuevo giro de tuerca con otro aumento de tipos de interés de 25 puntos básicos el miércoles 3 de mayo. Son 14 meses consecutivos apretando las tuercas a los bancos, provocando 3 de las 4 mayores quiebras bancarias, como decía. Y una extraña sensación recorre mi cabeza, ¿no?, ante esta desbandada de depósitos y de depositantes que creo que podría continuar. Y esa sensación extraña que ronda mi cabeza es la posibilidad de que las proyecciones para el sector bancario empeoren antes de que mejoren. ¿Por qué? Miren, los bancos norteamericanos como los europeos se les permite operar en un sistema de reservas fraccionadas. Esto es, crean préstamos a partir de depósitos y solo necesitan mantener una fracción de sus depósitos líquidos. Por eso, cuando los depósitos se van, hay un problema. También a los bancos europeos y norteamericanos se les permite operar con un desajuste de duración entre activos y pasivos que induce a la toma intrínseca de riesgo. Cuando esos pasivos se van,
significa que son de corta duración, hay que deshacer toda una estructura de activos de larga duración. Y cuando todos en bloque deshacen esa estructura de activos, suelen agolparse y haber problemas, tensiones, malvenden y afloran las pérdidas. Por ello, los bancos quiebran en grupo, en oleadas, cuando hay episodios de pánico. Y ese es mi temor, que los bancos quiebran en oleadas. Y la pregunta que me hago es, ¿de qué tamaño será esta oleada? Pero raramente se dan quiebras aisladas. Ustedes lo saben perfectamente, la crisis del euro, crisis bancaria, que provocó un proceso de consolidación como nunca vimos, ¿no? Y eso es porque iban desapareciendo o estaban en serio riesgo de desaparecer más de la mitad de los bancos. Por supuesto están las excepciones, ¿no? JP Morgan, que ya era el mejor banco del planeta, se ha erigido ahora como el mástil para fijar el desorden y de paso consolida aún más su poder de mercado. Pero ni JP Morgan ni los 11 bancos más grandes de Estados Unidos, con ese gesto de apoyo a la banca regional, depositando $30 billones de sus reservas en depósitos en bancos regionales, ni todo ese poder de fuego ha logrado calmar los ánimos, disipar los riesgos. Volviendo al sector y a su pesadilla, los antecedentes los conocen de sobras, ¿no? Los bancos participaron del juego de la creación de dinero, extendieron créditos a tires bajas, compraron activos a tires o a yields también muy bajas, creyendo el mantra del lower for longer. Claramente les engañaron. Era un momento en que la Fed ni pensaba en pensar cuándo y cómo subiría los tipos de interés. Pero henos aquí hoy con una letal combinación para la banca, unos costes de financiación elevados, como lo demuestra la curva muy invertida. Los costes de financiación, especialmente para los bancos regionales, están determinados por el tramo corto de la curva y eso está muy arriba hoy. Entonces tenemos una combinación letal de costes de financiación muy elevado y de pérdidas latentes que las estimaciones las sitúan en más de un 10% del balance bancario. Lo que significa que si la Fed sigue por este camino, o aunque se quede quieta, seguirá empeorando la situación bancaria, me temo. Incluso para aquellos bancos con depósitos garantizados. Seguirán experimentando salidas. ¿Por qué? Hombre, porque con esa combinación letal de costes de financiación altos en relación a la TIR de los activos antiguos baja, pues estamos en una situación de margen negativo. Y mi pregunta es, ¿cuánto se mantendrá un depositante en un banco con margen negativo? Sabiendo que a la vuelta de la esquina tiene un instrumento de mercado monetario, un fondo mutuo, que sitúa su dinero en la Fed al 5,25%. Pues poco tiempo, ¿verdad? Es por eso que, aunque la Fed se mantenga, no suba más los tipos de interés, pero se mantenga en los niveles actuales, creo que es una situación que promueve la continuidad en la fuga de depósitos. Los pocos bancos, por lo tanto, que hoy pagan bajos depósitos para defender márgenes, pronto tendrán que revertirlos y convertirlos en depósitos a tasas más altas, si no quiere que se vayan. Por supuesto, pueden dejar que se vayan los depositantes y decir, bueno, pues voy a la Fed a que me preste dinero para dar cobertura a los depósitos que se van, pero le costará un 5,25 ese crédito de la Fed. Por lo tanto, efectos prácticos estaría en la misma situación, un coste de financiación y de pasivo muy alto y no evitaría los márgenes negativos. Por supuesto, también puede decir, oye, no acudo a la Fed, pero entonces deberá vender activos, normalmente a pérdida. Y entonces es cuando afloran las pérdidas y hay un impacto en la cotización de las acciones y de los bonos. También puede decidir vender solo aquellos activos en los que no incurren una pérdida, es decir, sus mejores activos con TIRs más altas. Pero entonces se deteriora la estructura de balance, cae la TIR media del activo en un momento en el que el pasivo está en un coste muy alto, lo que significa que empeora el outlook de su cuenta de resultados para los años venideros, concretamente todos aquellos años que coincidan con la duración del activo, que suelen ser 5 o 6 años. Por tanto, no hay escapatoria. Así que, por mucha intervención que tengamos del Fondo de Garantía de Depósitos, de la FED, de los grandes bancos, del Tesoro, esto ha servido para dar tiempo a los bancos
norteamericanos, también a los bancos europeos, porque el contagio es inevitable. Pero solo ha conseguido eso, dar tiempo para que no tengan que malvender apresuradamente, ¿no? Pero no ha abordado los problemas fundamentales de la banca de hoy, que repito, son pérdidas latentes, coste de fondeo elevado en relación a los activos históricos con tires bajas y por tanto márgenes pobres. Todo esto se refuerza con la curva de tipos de interés invertida, que mata a los bancos. Estos problemas fundamentales, los 3 primeros problemas fundamentales, no se han abordado por la simple razón de que son inabordables. Están ahí, existen, no pueden desaparecer milagrosamente. Hay que sufrirlos, como diría el poeta en su obra Hamlet. ¿En qué forma se sufren esos problemas fundamentales que están ahí y que no pueden desaparecer? Pues con un inevitable proceso de reparación de balances bancarios, es decir, con una interrupción abrupta del ciclo de crédito o credit crunch. Y eso es recesión. Por eso llevo un año defendiendo que nos tenemos que mover de forma inexorable hacia el cuadrante 1 de recesión con inflaciones todavía altas. Y ese es un cuadrante que suele ser comprometido para los activos financieros. Y es por eso que en la gestión de activos recomiendo, y al menos lo estamos haciendo así, en la gestión discrecional, ir a medio gas en cuanto a asumir riesgos. ¿En qué punto nos encontramos exactamente hoy? Todo me indica que estamos en ese camino de entrar en una recesión. Los estándares para conceder créditos se han endurecido muchísimo según la encuesta de la Fed a los Senior Loan Officers de abril. Estos responsables de los bancos para conceder crédito, ellos mismos lo han dicho. Hemos disparado nuestros estándares, nuestros requisitos. Los préstamos rechazados por los bancos se disparan a niveles de julio de 2009. Y por la demanda también el crédito se ha hundido. Incluso en Europa, a niveles que yo no veo desde el 2003, tanto para familias como para empresas. La demanda de crédito por parte de estos agentes se ha hundido. ¿Es una recesión inevitable? Parece que sí, todo apunta a que sí. Es inevitable de la misma forma que los problemas bancarios son inabordables, son solucionables, sin dolor. ¿Y luego qué? Bueno, pues a las primeras señales de que la recesión sea evidente, todavía se está resistiendo a dejarse ver en todo su esplendor esa recesión. Y se está dejando, no se está dejando ver, se está resistiendo en la recesión porque hay aspectos positivos dentro de la economía, como por ejemplo en la banca, hay un número elevado, en la banca y no banca, hay un número elevado de empresas, sobre todo no financieras, que disfrutan de lo que se denomina el financing gap negativo. Es decir, ahorros brutos que cubren sus necesidades de gasto. Pero suele ser inusual a estas alturas del ciclo. Por lo tanto, esto creo que va a acabarse pronto. Y ahí es cuando empezaremos a ver las primeras señales de evidencia de recesión. Y ahí es cuando empezará a bajar tipos de interés la Reserva Federal. No sé si será en el último trimestre de este año. Todo va a depender de qué Powell nos vamos a encontrar. Un Powell que favorezca un análisis de largo plazo y ponga más peso en el hecho de que la expectativa de inflación está bien anclada. Si nos encontramos ese Powell, empezará a bajar tipos ya. Bueno, ya no, en la última parte de este año. Si en cambio nos encontramos un Powell atrincherado en la meta de inflación continua, pues quizás no baje tipos este año y mantenga a la banca en la cuerda floja. Veremos. Cuando eso ocurra, con la primera bajada de los tipos de interés, se inicia el acercamiento a un rally sostenido. Pero esto significa lo que significa. Se inicia el acercamiento a un rally sostenido. Que nadie piense, vamos, creo yo, que con la primera bajada de tipos de interés, el rally empieza. No será inmediatamente. ¿Por qué? Habrá que poner primero en precio los efectos de esa recesión. Promulgada a los cuatro vientos, es la recesión más anunciada de la historia quizás, pero nunca considerada en el precio. Por lo tanto, es una recesión anunciada, pero nadie se la ha creído en realidad.
Ocurrirá también que con la primera bajada de la Fed empezarán un outperformance de la renta variable norteamericana sobre la europea. Se acabará el mejor comportamiento relativo del equity europeo. Porque probablemente sea un entorno en el que la Fed bajará tipos de interés, pero el BCE seguirá presionado en mantener los tipos altos o incluso subir todavía más, con un momento, porque tiene un momentum, existe hoy un momentum en inflación core que va acelerándose peligrosamente. Entonces esta historia del outperformance de Europa dejará de existir y pasará a ser un outperformance de USA es tan simple como que, oye, unos han tensionado más y han pagado antes el coste y otros han tensionado menos y pagarán más tarde el coste. También detrás de este outperformance de Estados Unidos, que empezará en ese momento, está que la bajada de tipos de interés será oxígeno puro para los bancos norteamericanos, al menos para sus pérdidas latentes no contabilizadas. Con la bajada de tasas subirán el precio de esos activos en pérdidas. También sus márgenes negativos mejorarán porque la curva dejará de estar invertida y habrá una mejor relación entre nuevos activos a largo plazo y coste de financiación de esos activos, que estará anclado a los tramos cortos de la curva, que bajarán. Por lo tanto, los pasivos bajarán. Repito, y no me malinterpreten, el rally no empieza con la bajada de tipos de interés. Porque en ese momento, en las primeras bajadas de tipos de interés, veremos un repunte de las quiebras, especialmente de las small caps, pequeñas empresas que sufren mucho el credit crunch. Ya tenemos en una encuesta del NFIB en Estados Unidos que como un alto número de empresas pequeñas ya difieren sus proyectos de inversión. Algo están viendo. Cuando veamos esas quiebras veremos reestructuración de deuda en el mercado de crédito, suele haber un miedo al contagio, típico escenario recesivo, ¿no? Veremos un incremento del coste de financiación, pero ya no por tipos de interés, sino por crédito. Y eso suele ser temporal. ¿Por qué? Porque cuando sube el coste de financiación por riesgo de crédito, se soluciona con la limpieza de ese crédito, es decir, con la limpieza de los balances empresariales. Y eso puede darse. Hay que dejar que esas empresas limpien su balance, que los bancos también limpien su balance. Eso es recesión. Y no hay que volver a incurrir en lo mismo, en los mismos errores, ¿no? De inyectar liquidez para que nadie quiebre, para salvarlos a todos, un poco como está ocurriendo hoy con los bancos regionales norteamericanos. Inyectamos liquidez para que no quiebren. Es un error, en el sentido de que tiene consecuencias no deseadas. Una es la pérdida del estatus del dólar como moneda única de reserva. ¿Les suena el mantra de la desdolarización actual? Pues es una de esas consecuencias no deseadas de seguir inyectando liquidez, seguir inyectando dólares para salvar a todo el mundo. ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo será ese entorno del próximo proceso recesivo? Que, repito, no es inmediato porque todavía hay empresas que disfrutan de ese financing gap negativo, es decir, hay ahorros brutos que todavía cubren necesidades de gasto, pero vendrá. Y creo, lo sitúo en la parte final de este año. Bueno, pues ¿cómo va a ser ese proceso recesivo? Pues miren, igual que ocurriera tras la gran crisis financiera del 2008, saben ustedes que los grandes bancos se vieron obligados a fortalecer, reconstruir sus balances, aumentando el peso de activos en riesgo del 22 al 35% en balance. En cambio, los bancos pequeños y medianos apenas aumentaron el peso de los activos de bajo riesgo, pasaron del 15 al 20%. Fíjense qué diferencia. Pues ahora los bancos pequeños y medianos norteamericanos van a pasar por eso. Van a tener que llevar el peso, la presencia de los activos de bajo riesgo, pues del 20% actual al 35%. Eso fueron años de crisis, de bajo crecimiento. En la categoría de otros activos de riesgo, los bancos grandes, después de la crisis financiera, se les forzó a reducir su presencia del balance y hoy tienen solo un 6%. En cambio, los bancos pequeños y medianos saben cuál es el peso de esos otros activos de riesgo. En estos bancos regionales es el 29%.
activos como los denominados CRE, Commercial Real Estate. Eso es un grave problema. Tras 3 años de profunda transformación, a partir o a raíz del COVID, transformación para las grandes superficies. La gente teletrabaja, ya no va a las grandes superficies, compra por Internet, cae el precio de los activos de real estate comerciales. Pues se han convertido en un activo poco fiable, poco respaldado para los bancos. Y por tanto hay un gran trabajo ahí de fortalecimiento de balance, de credit crunch. Nadie en su sano juicio, ningún banco, cuando tiene que fortalecer y mejorar su balance, pues compra nuevos activos. Y un nuevo activo es un crédito. Por lo tanto, no veo la posibilidad de que la banca pueda financiar un ciclo de crédito. Todo lo contrario, tiene que contraer el crédito vivo hoy en la economía y eso es recesivo. Pues igual que ocurría en el 2008 con los grandes bancos, nos espera lo mismo para el resto de bancos. Debe empezar por ahí, debe echar a andar ese camino de transformación. Se empieza con el credit crunch, es malo a corto plazo, pero es bueno a largo plazo. ¿Qué hacer en esta situación? Pues como he dicho y acabo, creo que no hay que ir a todo gas. Cuando me preguntan, oye, pero ¿es posible que el buen tono del mercado siga? Mire, en mercados no se trata de posibilidad, sino de probabilidad. Y la verdad, con la mano en el corazón, creo que es poco probable que el mercado experimente un rally sostenido. Y cuando en mercado las cosas son poco probables, lo recomendable es actuar con precaución y por eso creo que en gestión no hay que ir a todo gas. Hay que tener posiciones más defensivas, hay que evitar bancos, hay que evitar small caps muy dependientes del crédito bancario, muy expuestas a la economía real. Hay que evitar cíclicos como industriales, housing, tecnología también, aunque parezca mentira, pero la tecnología es muy cíclica. El CAPEX en tecnología por parte de las empresas, esto va a sufrir un parón. En cambio hay que estar más en defensivos, utilities, bonos a corto, cash. Así que esto es lo que haríamos, esto es lo que recomendamos, este es el entorno que les planteo. Estamos entrando en una fase en la que gradualmente, lentamente, nos acercamos a un rally sostenido, pero no es inmediato, ¿vale? Tenemos que experimentar todavía muchas fases previas a ese entorno. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias y hasta la próxima.